Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Ezequiel, capítulo 33. Eh, Vamos a leer a partir del verso 10. Dice así la palabra de Dios. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día en que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia del día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda y devolviera lo que hubiera robado, y caminara en los estatutos de vida, no haciendo iniquidad, vivirá, ciertamente no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que hubiese cometido. Hizo según el derecho y la justicia, y vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de justicia y hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartara de su impiedad e hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste: no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, y cada uno conforme a sus caminos. Hasta aquí está parte del texto de Ezequiel. Habíamos dicho, Ezequiel es uno de los profetas en el tiempo en que el pueblo había sido castigado y llevado cautivo. Entonces, es interesante pensar en estos textos en el cual el Señor aclara y habla de su justicia. Si uno lee estos capítulos de Ezequiel, no queda duda de cuál es el pensamiento dominante. ¿Sí? Trata sobre el pecado humano y el juicio divino. Por un lado está la exposición del pecado de Israel, y por otro la legitimidad del juicio de Dios. Más aún, los pecados que Ezequiel pone a luz son quebrantamiento de todos los preceptos de los 10 mandamientos. ¿Sí? Y todo esto, siempre decimos, tiene que ver con el pueblo de Israel en una época muy triste, pero tiene que ver también con nosotros en nuestra vida cotidiana. Es decir, bueno, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba con ese pueblo que le gustaba llamarse pueblo de Dios? Pero bueno, en la práctica estaba muy lejos de él. ¿Sí? Y esto es importante pensar en nuestra vida cotidiana. El pueblo, lo que se le reclama es que no amaba a Dios con todo su ser. Este es el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda. Y esto no estaba sucediendo.
¿sí? Ahora, en nuestra vida, en nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Es interesante preguntarnos, ¿estamos realmente amando a Dios como nuestra prioridad absoluta, como nuestro centro de vida? ¿Eh? O estamos diciendo que somos cristianos y cumpliendo medianamente alguna cosa? Esto le pasaba al pueblo. Esto le pasó y por eso llegó ese tremendo castigo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es esto, que el pueblo no estaba amando a Dios con todo su ser. Y bueno, y Ezequiel, cuando fue llevado en misión a Jerusalén, quedó horrorizado por las escenas idolátricas que vio en el templo. Abominaciones las llama. Esto en Ezequiel 6:11. Varones, mujeres, sacerdotes, gente del pueblo estaban profanando la casa de Dios. Un grupo había dado espalda al templo y miraba hacia el oriente, postrándose ante el sol, adorando al sol. Otros adoraban en los lugares de religión cananea de la fertilidad. Algunos no se detuvieron ni siquiera ante el horrendo sacrificio de niños. No se trataba de una idolatría superficial, dice el profeta, que habían puesto a esos ídolos en su corazón. Dios reclama estar en nuestro corazón. ¿Sí? Dios reclama que la amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser a Él. ¿Sí? Y el pueblo, que se llamaba otra vez pueblo de Dios, ¿sí? Había dejado de amarle. Y no solo eso, porque este es como una escalera descendente. ¿Sí? Dejamos, y otra vez, no solo pensemos en ellos, los israelitas en aquel tiempo, los judíos en aquel tiempo, sino en nuestra vida cotidiana. Si dejamos de amar a Dios, si deja Dios de ser nuestra prioridad, ¿sí? Empezamos a descender, a vivir más lejos de Dios, ¿sí? Entonces aparecen en nuestro corazón, si no está el Señor, si Dios no es el centro de nuestra vida, y bueno, van a aparecer los ídolos de nuestra vida. Que es un ídolo en este tiempo. ¿Sí? De pronto el dinero, el estatus social, las relaciones interpersonales o cuantas otras cosas, que eso pasa a ser lo más importante. Y de allí esa decadencia pasa a una de las cosas más horrendas, como es sacrificar a niños, y caer en una idolatría completa. Y bueno, y lo otro que sucede, ¿sí? Nos alejamos de Dios, deja de Él de ser el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra adoración, ¿sí? Y empezamos a mirar las otras cosas, ¿sí? Empiezan a aparecer ídolos que nos atraen, ¿sí? Acá en este caso específico, en los lugares altos, en el culto a la fertilidad, el culto al sol, ¿sí? Bueno, nosotros podemos hablar de cualquier situación que nos suceda hoy, ¿sí? Pero todo aquello que sustituye ese amor al Señor, que debe ser el centro, es ese ídolo que nos aleja de Él. Nos aleja de Dios. Empezamos a estar lejos del Señor, empezamos a adorar ídolos y empezamos a olvidarnos de la importancia de nuestra familia, de nuestros niños. Llega a la horrenda situación de sacrificar niños. Y también pasa lo otro que pasa luego, que se le reclama, es no amar al prójimo. ¿Sí? Dejamos de amar a Dios, dejamos de que Dios sea el centro de nuestra vida. Y bueno, ponemos ídolos en nuestro corazón, ¿sí? Sacrificamos
nuestros niños y pasamos a no amar al prójimo. Han llenado de maldad la tierra. Ezequiel 8:17. No cuidaban del pobre, no vestían al desnudo, no hacían justicia a favor de los oprimidos y lo que es peor, Jerusalén había adquirido reputación de una ciudad derramadora de sangre, que es la descripción que hace el profeta Nahum, y que había predicado a Nínive en Nahum 3:1, porque en ella se estaba derramando abundante sangre inocente. Esto también llega al pueblo de Dios cuando se aleja. Dado que la adoración a los ídolos es el colmo del pecado contra Dios, el derramamiento de sangre es el colmo del pecado contra nuestro prójimo. Es imposible caer más bajo que la suma de estos dos pecados. Esa fue la acusación de que podemos ver en Ezequiel. A vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramáis sangre. Ese era el curso de la rebelde casa de Israel. No causa sorpresa que si hubieran provocado el alejamiento de Dios de su santuario y que su gloria se hubiera retirado de él. Así que importante que es que nosotros en nuestra vida de relación con Dios nunca dejemos de tenerlo a Él en el centro de nuestro corazón. Nunca dejemos de amarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo, porque si no caeremos, como cayó también en aquel momento la casa de Israel, en idolatría, en crímenes y en indiferencia a lo que vive nuestro prójimo. Esa escalera descendente, por supuesto, lo que también nos señala aquí Dios. El camino de Dios es justo, dice como título esto que acabamos de leer, este texto. Es que, si nosotros nos alejamos así, irremediablemente también va a venir el justo juicio de Dios sobre nuestra vida. Y lo que leímos y reitera Dios constantemente es que Él no quiere castigarnos, no quiere que nos vaya mal, no quiere que vayamos cautivos a un lugar extraño, nos quiere libres, nos quiere felices, nos quiere realizados y sirviendo constantemente. Pero para eso requiere y pide y exige que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que nos volvamos a esa senda antigua, a ese camino que el Señor quiere, a cumplir esos mandamientos que el Señor reclama, a amarlo a Él en primer lugar, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es el anhelo de Dios, y este Dios que es justo, que es grande en misericordia, está siempre esperando que nos volvamos a Él. Y como leímos, cuando nos volvemos a Él, el castigo deja de estar en nuestra vida. Si nos arrepentimos y volvemos a sus caminos, el Señor entonces se olvida de nuestra maldad. Nuestros pecados son perdonados, y nos da esa posibilidad de estar con Él para siempre. Así que si nos analizamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que ya hace un tiempo hemos dejado de amarle a Él en primer lugar, volvamos a donde nos perdimos, a donde dejamos de que Dios sea lo más importante, a donde era aquello lo que más feliz nos hacía es ir a la casa de Dios y adorarle, donde no era ninguna carga acercarme al Señor para adorar, no era ninguna carga ayudar al prójimo, llevar algo para aquel que tiene una necesidad.
Volvamos a esa senda antigua, volvamos a ese primer amor, y entonces ese Dios justo, ¿sí?, volverá a darnos su bendición y nuestros pecados serán borrados y serán perdonados. Que Dios les bendiga.